todos en primer lugar. Nos están visitando de muchos lados, de Argentina, de Chile, en Europa, en Colombia. Lo lindo que tiene justamente lo que se hace en Camino Aéreo es que justamente nadie es más que nadie, todos nos juntamos en este espacio para poder aportar algo nuevo, para poder aprender, para intercambiar opiniones, conocimientos, y es algo muy enriquecedor porque el fin es crear un medio aeronáutico saludable, bueno, seguro, y cada uno desde nuestro espacio de pilotos en formación, algunos que ya están activamente en línea aérea con mucha experiencia, tripulantes, despachantes, todos formamos el medio y cada uno tiene un aporte muy importante para que esto siga funcionando, y más en la época difícil que vivimos, que la pandemia afectó mucho este medio, pero va a estar más fuerte que nunca porque las cosas a futuro van a mejorar y todos vamos a seguir aportando lo que se necesita, ¿no?, para poder construir un medio aeronáutico mejor. Así que les agradezco a todos los que están presentes. Muchas gracias, Santi, Camino Aéreo, por la invitación, y a todos los que están participando. Yo justamente hice una presentación para compartirles, en la cual vamos a ir tratando diferentes temas acerca de algo que considero muy importante, que es la motivación para que todos podamos cumplir el sueño de ser piloto comercial, o el sueño de ser un tripulante, un despachante, o desde el sector que nos toque y lo que nosotros deseemos. Entonces, más relacionado un poquito con algo que siempre me interesa mucho y que donde estoy estudiando hago mucho hincapié, que son los factores humanos, que considero que es algo muy importante que todos desde las diferentes áreas que nos toque lo tengamos muy en cuenta. Así que voy a dar inicio a compartirles la presentación. En la cual, bueno, el encuentro del día de hoy, el segundo encuentro que realizamos con Camino Aéreo, el anterior fue netamente motivacional, pero en este caso va a ser de motivación y la importancia de los factores humanos. Hoy estamos en el encuentro, el sábado 29 de mayo, con Camino Aéreo, en la cual, bueno, el agradecimiento y la bienvenida para todos. Para quien no me conoce, me voy a presentar un poco. Mi nombre es Diego Llorente, yo soy argentino y español. Inicié mi carrera de piloto en Argentina, obteniendo la licencia de piloto privado. Después tuve la oportunidad de seguir mi carrera en los Estados Unidos, en la cual convalidé la licencia, saqué la licencia de piloto comercial, hice el instrument rating, tuve la oportunidad de hacer una transición en el jet del 737 y varias ciertas circunstancias de frustración en el país que me llevaron a desistir y decir no vuelo nunca más. Tomé la decisión y el sentir de hacer un libro que se llama El sueño de ser piloto comercial, para que todos puedan tener una mejor guía de cumplir el sueño, que todos tenemos el sueño de ser pilotos, de ser tripulantes, despachantes y formar parte del medio aeronáutico que se llama aviación, que es algo muy lindo y creo que todos tenemos ese privilegio. También tuve formación de ciencias económicas, de contador público en Argentina, que no continué esa carrera para irme a Estados Unidos, y actualmente estoy estudiando un Bachelor of Science in Aeronautics en Embry-Riddle, en Estados Unidos, para complementar que la capacitación académica universitaria es un muy buen complemento para todos los que formamos parte y queremos formar parte, porque acá nadie es más que nadie, todos aprendemos día a día, ¿no? Eso es lo lindo que tiene la aviación. Todos aprendemos día a día y todo es crecimiento. Y además tengo el certificado de habilitación de ICAO, que es del OASIP, que las líneas aéreas requieren para la hora de calificar. Entonces, ese es un poquitito lo que estoy realizando, lo que realicé, que aún falta mucho por continuar para cumplir mi sueño, ¿no?, de ser piloto, que todavía me falta un poco de escalones para alcanzar lo que tanto quiero, como muchos de nosotros, y bueno, etapa por etapa. Así que hoy vamos a hablar de la motivación en la aviación. Cuatro temas particular, qué es la importancia de la aviación, de la motivación, vincular la
motivación con la pasión, el sueño de ser piloto comercial y el proceso de alcanzar el sueño de ser piloto comercial. Cuando hablamos de motivación vamos a hablar de estos 4 aspectos particularmente. Muy bien. Ahora, ¿qué nos mueve a nosotros en cuanto al término de motivación y cuáles son los motivos que ponen en marcha el proceso motivacional? En primer lugar, cuando yo me senté a escribir el libro y a pensar lo que a mí me motivó a poder tomar la decisión de dejarlo todo y de irme 9.000 kilómetros de distancia de mi país, fue decir, ¿qué es lo que me motiva? Todos creo que nos une la pasión por algo, que es el volar. Entonces uno tiene que tener justamente la convicción y la seguridad, no importa en el lugar que nosotros estemos, de que si lo queremos cumplir lo vamos a lograr. No importa una pandemia, no importa las circunstancias que nos toquen afrontar, siempre hay que pensar en positivo, siempre hay que tener humildad, siempre hay que tener ganas de aprender, de avanzar, y esto aplica para todos los órdenes de la vida. Desde el área de los pilotos o de los tripulantes, no es un trabajo prácticamente, porque uno no dice nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a volar. Entonces es un orgullo porque es un servicio a la sociedad. Hay que justamente identificar esa pasión, tener un objetivo claro, porque hay que dejar muchas cosas. Uno deja familias, deja justamente amistades, deja con la cultura, las costumbres, porque uno termina en algún lugar donde nunca imaginó y tiene que encarar esta carrera que es muy linda, muy enriquecedora a futuro. Entonces hay que tener la pasión por lo que queremos, que en este caso es volar. Entonces eso es lo que a mí me motivó y lo que me hace a no bajar los brazos, porque en la pandemia uno dejó de volar, hace tiempo que no volamos. Uno se pregunta muchas veces qué tenemos que seguir haciendo en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, estudiar es algo muy bueno hasta que las cosas mejoren, porque van a mejorar. Entonces tenemos que tener el objetivo claro, seguir un lineamiento de capacitarnos, identificar esa pasión que todos tenemos desde el campo que nos corresponda para poder seguir cumpliendo el objetivo, porque no solamente son nuestros objetivos, sino el mundo también tiene esa necesidad, porque la aviación se necesita. Sin la aviación nosotros no podríamos brindar lo que el mundo hoy quiere, ¿no? Porque, bueno, actualmente Nicolás después puede dar su opinión y su experiencia porque él está activamente trabajando en una línea aérea, él es comandante y, por ejemplo, en la pandemia la aviación es lo más utilizado para la distribución de las vacunas, para todo lo que tiene que ver con lo sanitario, entonces es algo que se necesita muchísimo, entonces hay que capacitarse y hay que seguir buscando nuestros sueños, hay que potenciar, como dice el punto 3, nuestras habilidades y el entrenamiento. Seamos tripulantes, despachantes, pilotos, hay que estar en constante capacitación para tener una buena formación, bases sólidas y que nada nos desanime, porque si nosotros tenemos motivación, podemos continuar. La motivación y la pasión. Creo que tras analizar, investigar mucho, yo creo que la motivación es muy importante y une la pasión, porque creo que la totalidad de las personas que iniciamos un estudio aeronáutico, seamos pilotos, tripulantes, para llegar a ser pilotos desde mi lado, ¿no? Puedo decir que todos tenemos ese sentimiento y ese sentido de pertenencia. La pasión por volar, querer estar en el avión, querer poder disfrutar lo que tanto amamos. Entonces nos podemos meter un poquito en lo que es la psicología aeronáutica. Cuando hablamos de motivación, podemos hablar de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Qué significa? Que lo intrínseco es lo que viene de adentro, que es la búsqueda de querer hacer algo porque realmente es lo que se desea. Todos tenemos el deseo de formar parte del medio, de seguir capacitándonos, y una pandemia no tiene que ser impedimento. Como yo hablo en el primer capítulo del libro, yo creo que eso se llama, lo que nosotros tenemos el privilegio de tener es una vocación, porque es una elección, pero no cualquiera realmente toma la decisión con el riesgo que implica de formar parte de este medio. Entonces es cuando yo digo que la motivación y la pasión que tenemos se puede llamar como vocación, que después se termina transformando en una profesión, que es lo que nos va a acompañar hasta el resto de nuestras vidas, ¿no?
Y la motivación extrínseca es justamente las consecuencias que genera la intrínseca, que es la búsqueda de un resultado final, poder hacer nuestro sueño y cumplir nuestras expectativas reales. Entonces, tenemos que motivarnos, buscar esa pasión, seguir capacitándonos, tener bases sólidas, entrenar. Entonces, podemos hacer una ecuación muy fácil. La motivación intrínseca más la motivación extrínseca, nutrido con la pasión, podemos cumplir el sueño de ser piloto comercial, de ser el sueño de ser un tripulante, el sueño de ser un despachante y de formar parte de este medio. Eso es lo que a mí me llevó a pensar y a qué nombre le pongo al libro. Entonces, creo que esto fue parte de lo que me llevó a poder hacer un análisis de mis experiencias, de lo que viví cuando tuve ciertos momentos de frustración que dije, no vuelo nunca más, pero dije, no, voy a seguir por mi sueño y buscándolo. Acá en este video podemos ver muchas cosas que nosotros necesitamos y que tenemos que tener en cuenta. Se los comparto. Contact tower 128.15. Maintain spacing interval 90 seconds. No closer than 3 nautical miles. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Bueno, en ese video creo que podemos ver muchas cosas y elementos importantes en los cuales podemos mencionar tanto a la disciplina que tienen esos pilotos al seguir sus procedimientos, la responsabilidad que implica porque de ellos dependen muchas vidas, están cumpliendo su sueño, tienen su pasión de estar haciendo lo que realmente quieren, el privilegio de poder hacer lo que ellos eligieron, tener la motivación de poder hacerlo, de llegar a cumplir esa expectativa, estés en el cockpit o estés siendo tripulante y es un trabajo en conjunto. Después, viendo cómo se puede llegar a minimums, cómo podemos aterrizar bajo condiciones adversas, capaz en un IMC conditions o en un visual approach, dependiendo todo lo que tenga que ver con las relaciones del vuelo, pero vemos también ahí ATC instructions, idiomas en otras lenguas, que nosotros capaz la mayoría de los presentes hablamos en español, pero hay que hablar en inglés porque es muy mandatorio, tener profesionalismo, tener capacitación constante. Entonces, creo que este video muestra un conjunto de todas esas cosas que creo que son claves para tener una convicción de que todos tenemos un lineamiento de cómo cumplir el sueño de ser piloto comercial. Desde el área que nos toque ser despachantes, pilotos, tripulantes, hay que tener disciplina, responsabilidad, motivación y pasión, profesionalismo y capacitación. Podemos ver que todo está muy automatizado, mucho un sistema piloto automático, pero el humano está, el factor humano está. Entonces todo esto tiene una relación muy fuerte con los factores humanos. Mucha vinculación de lo que nosotros nos tenemos que desempeñar y tenemos que considerar a la hora de realizar esta actividad. Vamos a seguir. Por eso, el sueño de ser piloto comercial. Puse esta frase porque creo que analizando todo eso, puedo llegar a la conclusión de decir que así como las aves pueden volar, como en aquella época, cuando los hermanos Wright dijeron y tenían el sentir de querer volar, dijeron, si las aves pueden estar en la tierra,
y también pueden estar en el cielo, ¿por qué los hombres no podemos estar solamente en la tierra y queremos estar en el cielo? Entonces, si las aves pueden volar, el ser humano puede tener sus propias alas. Todos nosotros tenemos nuestras alas o estamos en busca de ello. Entonces, tener esas alas implica una gran responsabilidad. El sueño lo podemos cumplir con sacrificio, con dedicación, pero esa responsabilidad implica también la vida de otros. Entonces, esto es de toda la vida en general, porque aplican todos los órdenes de la vida, todos lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo y poder cada uno tener la seguridad de que esas alas, seas tripulante o piloto, implican una gran responsabilidad y tenemos que hacer que nuestra identidad desde el área que nos toque en el medio de la aviación siga siendo tan respetada como siempre lo es. Entonces, eso es lo que yo puedo decir porque es la motivación que tenemos que tener con un único objetivo, que creo que es muy importante, hacer que este medio aeronáutico sea cada vez más seguro y que siga siendo uno de los más reconocidos porque es nuestro estilo de vida, es nuestra decisión de vida. Entonces, podemos seguir hablando de cómo es el proceso de alcanzar el sueño de ser piloto comercial. No es fácil, son muchas etapas de estudio y mucho sacrificio y dedicación, saber motores, matemática, física, aerodinámica, meteorología, eh, idiomas, inglés, tenemos que saber mucho inglés, es fundamental. Uno tiene que estar en constante entrenamiento y en capacitación, lo que se llama el proficiency y el currency. Hay que estar entrenado. Ahora muchos capaz que no podemos seguir continuando con el vuelo por el tema de la pandemia, pero hay etapas que cumplir y siempre hay que estar estudiando y capacitándose. Entonces, piloto privado, piloto comercial. Pero los identifico así, yo considero que falta una habilitación, la habilitación de vuelos por instrumentos. ¿Qué pasa con la habilitación de vuelos por instrumentos? Es la capacidad de volar dentro de las nubes, la condición no visual del vuelo. En una situación de un contexto normal, donde yo siempre cuando uno empieza a volar, cuando es un student pilot, dice el avión lo tenés que sentir. Creo que es la mejor manera para uno poder conocer el vuelo. El avión se tiene que sentir. Pero cuando uno vuela la habilitación de vuelo, empieza a estudiar en la habilitación de vuelo por instrumentos, muchos dicen, es una habilitación, no es una licencia, pero esto es lo que se utiliza en la aviación comercial. Es como lo fundamental que tenemos que tener. Es un entrenamiento y una capacitación de mucha necesidad y muy constante, el aprender a volar dentro de las nubes, el poder a volar en un lugar donde dejas de sentir el cuerpo y tenés que estar mediante referencias del six-pack, del instrumental de vuelo, entonces uno ya deja de sentir el avión y pasa a ver referencias que son fundamentales. Entonces, todo es importante, etapa por etapa, y tiene que darle la importancia que corresponde. Hay en ciertos países que no hay que criticar ni nada, pero por la formación que yo tuve al principio en Argentina y luego en Estados Unidos, justamente vi ese cambio de una manera muy notoria y se hace mucho enfoque en esto que es la habilitación de vuelos por instrumento, que creo que es algo que marca la diferencia. Entonces depende de cada uno también la capacitación que queremos adquirir, pero el entrenamiento y la capacitación constante es importante en todas las etapas de la carrera, entonces hay que brindarle una atención muy importante a cada una de ellas. Entonces, ¿por qué es importante la capacitación, la motivación y la pasión? En primer lugar, yo creo que eso es lo que nos va a permitir a cada uno de nosotros, desde el área que nos toque, el éxito dentro de esta carrera. No es un camino fácil, es un camino muy largo. Yo estoy iniciando porque ya tengo mi licencia de piloto comercial, me falta hacer muchas habilitaciones, estoy estudiando en una universidad, que es un muy buen complemento, pero creo que el éxito en la carrera aeronáutica ese es el camino. Es simplemente una humilde opinión desde el lugar y de lo que estoy atravesando, porque siento hacer estas cosas porque en su momento dije no vuelo nunca más y hubiera sido la peor decisión en mi vida. Entonces creo que esa es la mejor motivación. El camino no es fácil y nunca hay que bajar los brazos.
Entonces, en todos los ámbitos de la vida y aplican todos los órdenes. Entonces, esas son las conclusiones que puedo sacar en esta etapa para después aplicarlo el día de mañana que Dios y la vida mismo me permite estar en un cockpit y llevar todos los días a cantidad de pasajeros en el ámbito de aviación comercial o corporativo o lo que tenga la vida y Dios preparado para mí y cada uno de nosotros, que todos vamos a formar parte, no tengo dudas. Y algunos ya lo forman, que tenemos el privilegio de tenerlos hoy con nosotros. Y eso nos va a dar también un crecimiento, el aporte de ellos, como el aporte que yo estoy dando en mi humilde lugar, y con la participación de cada uno de ustedes, que después vamos a hacer algo más participativo. No me quiero extender tampoco tanto, pero vamos a poder hacer preguntas, intercambiar opiniones, participar unos con otros, que eso es lo lindo de todo esto, aprender todos y aportar todos algo desde el lugar que nos toque, que es algo maravilloso y eso es lo que hace la aviación, unir pasiones, unir sueños. Entonces nos va a dar un crecimiento y un desarrollo profesional. Y tenemos el privilegio de disfrutar del Zoom, que hoy nos conecta desde muchas partes del mundo. Entonces hay que ver el lado positivo a todo. Y una pandemia permitió estas cosas, de que se cree camino aéreo, de que podamos tener el libro del sueño de ser piloto comercial y aporte de muchas otras personas desde diferentes lugares. Entonces eso nos va a dar una obtención de logros. Cada uno vamos obteniendo logros, vamos cumpliendo nuestros sueños y somos un factor importante. El factor humano, por eso creo que la motivación y el factor humano y la importancia del factor humano en la aviación creo que es muy importante en cuanto al contexto que estoy contando. Entonces es importante analizarlo. Ahora bien, ¿cuál es el campo de aplicación y el alcance que tiene todo esto que estoy diciendo? Porque uno dice, está todo muy bien, aplican todos los órdenes de la vida, pero cuando uno empieza a estudiar ya para lo que es la aviación comercial, cuando uno es student pilot y ya empezás a meterte en lo que es instrumentos, en la habilitación por instrumentos, empezamos a ver el tema de lo que es el CRM, el Crew Resource Management, que se supone, y es un término nuevo y hay otros términos que se están empezando a utilizar, que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con los factores humanos, que es una nueva forma de ver el trabajo de equipo y el desempeño de las tripulaciones aéreas, y se refiere básicamente al manejo de todos los recursos que tenemos disponibles, seamos pilotos, tripulantes, dentro, digamos, de la aviación de una manera óptima. El piloto al mando trabaja con el primer oficial, pero también con los tripulantes, o sea, es un equipo. Entonces el término de CRM especifica justamente esto y hay que darle un enfoque relevante porque es importante. Entonces los factores humanos tienen mucho que ver, porque dependiendo de nuestra motivación, de nuestros estados de ánimo, de muchos factores que hacen que la persona esté en sus óptimas condiciones, es lo que va a ser nuestro desempeño dentro de una aeronave, en una línea aérea, como estudiantes, en formación o lo que sea desde el campo que les toque. Entonces, vinculemos el CRM con motivación, vinculemos el CRM con el ADM, con las Aeronautical Decision Making, con todas las decisiones que tenemos que tomar, apliquémoslo al entrenamiento y la capacitación, porque para entrenar y capacitarse uno tiene que estar acorde a las circunstancias y la necesidad. No solamente sentarse y estudiar, es sentarse en un avión y practicar y capacitarse, entonces hay que estar siempre bien. Aplica a toda la actividad en general. Entonces, todo se une con el todo y en cada etapa del entrenamiento. Entonces, ¿por qué la importancia? Porque lo asociamos con las Aeronautical Decision Making, también con el manejo de lo que se habla de los risk management, el manejo de los riesgos. Y después entramos en unos temas que es cuando se estudia bien los factores humanos, que es algo que a mí me encantó cuando hice la carrera en Estados Unidos, cuando se empieza a hablar de, bueno, hay muchos temas de medicina que se empieza a hablar de lo que son los sentidos visuales, sensoriales, pero creo que afecta mucho, y por una investigación que hice en la universidad hace poco tiempo, todos sabemos que los errores de los accidentes e incidentes en la aviación generalmente ocurren por error humano. Entonces, está generalmente por una investigación y un proyecto que tuve la oportunidad de hacer en la universidad, de que el mayor porcentaje es producto de esto de fatiga, estrés
y en cómo afectan las emociones. Entonces, creo que es importante también analizar los hazardous attitudes, que son las actitudes que podemos adoptar desde nuestras áreas. Entonces, ¿qué es el ADM? Que es importante analizarlo con el CRM, que es un enfoque sistemático del proceso mental y una situación que involucra a la aviación que determina el mejor curso de las acciones en distintas áreas que nosotros tenemos que tomar en frente a las circunstancias que se nos presenten en todas las etapas del vuelo. En el pre-flight, durante el approach, durante el takeoff, durante el landing. En todas las etapas del vuelo son situaciones críticas y nosotros tenemos que estar preparados para la ocasión y la orden del día, porque nos preparamos para errores, para situaciones anormales y adversas, no para situaciones ordinarias y normales porque todo funciona de una manera prácticamente perfecta. Entonces, tener un buen proceso de ADM genera que sea un flujo continuo de información y de cada una de las acciones que nosotros hacemos para netamente hacer las cosas como corresponden y que aumente la seguridad operacional. Entonces, CRM, ADM funciona de una manera perfecta dependiendo de cómo nosotros estemos en cuanto a términos de motivación, preparación, crecimiento, capacitación y también motivación, porque es algo que si nos afecta las emociones, el estrés, la fatiga también se va a ver muy influenciado en todo esto. Siempre podemos ver que hay un pilot flying, un pilot monitoring. Un piloto vuela, un piloto monitorea. ¿Por qué? Porque uno ejecuta y el otro observa y controla para que no haya ninguna situación adversa. Entonces esto es muy bueno que lo analicemos para lo que es el análisis y el manejo de los risk management, los riesgos que pueden haber y el manejo de esos riesgos, porque es un proceso donde hay que tomar constantes decisiones que es para poder identificar todas aquellas situaciones adversas y los peligros que pueden aparecer en todas las etapas del vuelo. Hay que evaluar el grado del riesgo y determinar la mejor acción. Entonces, ¿cuál es el proceso que podemos analizar en esto? Awareness, Identify, Evaluate, Controls, Implement and Monitor. ¿Por qué aparece Identify y Awareness al principio? Porque yo creo que primero hay que saber identificar las cosas, evaluarlas y implementar las acciones que vamos a tomar para manejar los riesgos. Cuando a veces ocurre una situación adversa, uno dice, tengo que actuar ya, tengo que resolverlo ya. No, en la aviación la tranquilidad es muy importante porque nosotros primero tenemos que pensar, analizar y después actuar. Es muy fácil recordarlo cuando lo estudié en Estados Unidos, que las famosas 5P y 3P. ¿Qué significa? Podemos acordarnos siempre para no olvidárnoslo el concepto como acá expresé un auto de 5 puertas o un auto de 3 puertas. ¿Qué quiere decir? Perceive, Process, Perform. En la aviación nosotros primero tenemos que tener muy en claro que tenemos que percibir cuando algo ocurre. Nosotros tenemos que sentir el avión, tenemos que ver, identificar cuando algo anormal aparece. Entonces, la motivación y estar bien preparados para ese vuelo, para lo que tenemos que afrontar, es muy importante. Pero también tenemos que saber percibir y procesar lo que está ocurriendo. Si nosotros no estamos bien motivados y preparados y haciendo lo que tenemos que hacer, podemos hacer algún riesgo, una situación y una decisión adversa que pueda afectar la integridad del vuelo. Entonces, primero es percibir, procesar y hacer. Perceive, process, perform. Eso es muy importante que lo analicemos. Y después podemos analizar las 5P. ¿Cuáles son las 5P? Pilot, Passenger, Plane, Plan and Programming. Pilot, el piloto, ¿cómo estamos? Justamente la motivación, la capacitación, el entrenamiento. El Passenger, los pasajeros, la gente que nosotros tenemos que transportar. ¿Qué condiciones tienen? Si están aptos para ese vuelo, ¿qué contexto tenemos? Plane, familiarizarnos con la aeronave. ¿Cuál es nuestro campo de trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? El Plan y Programming, la planificación que tenemos y la programación que tenemos para ese vuelo. Todo tiene que ver, pero justamente pasa todo por el factor humano. Las decisiones que nosotros tomamos, el ADM, el CRM y cómo actuamos. Entonces, todo esto es muy importante porque incrementa la seguridad. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados para lo que nos toca afrontar.
Entonces, si nosotros dejamos que los factores humanos nos afecten, por ejemplo, cuando se estudia todo este término, tenemos la fatiga, las emociones y el estrés. Si no sabemos manejarlo, podemos justamente entrar en un tema donde ocurren los accidentes o los incidentes, que es el 90% de las causas es producto de estas situaciones. Se está analizando y se está viendo de hacer una reducción de este tema, porque el 90% de los accidentes y los incidentes ocurren por los errores humanos, entonces pueden haber fallas mecánicas y todo, pero si las hay y nosotros no estamos preparados para asumir esa responsabilidad porque estamos afectados por estas situaciones, se incrementa ese riesgo. Entonces depende desde cada ámbito, siendo piloto, tripulantes, despachantes o lo que sea, porque un despachante prepara también mucha documentación y papeles de trabajo que son necesarios también. Entonces desde cada área hacen que se pueda ver afectado, entonces es importante que lo tengamos todos presentes. También podemos entrar a lo último, para no extendernos tanto lo que es hazardous attitudes. ¿Cuáles son? Son las actitudes que nosotros podemos tomar, que es normal, que todos tienen la preponderancia, me incluyo, que siempre en alguna etapa nos ocurrió. Algunos en mayor medida, some more, some less. Algunos en mayor medida. ¿Cuál es? Anti-authority. Tener la ideología de decir, no, yo no respeto la autoridad. No la respeto porque hago lo que yo considero. Invulnerability, considerarse invulnerable. Resignation, resignarme, resignación. Impulsivity, ser una persona impulsiva. Y machismo, ser macho. Que yo lo puedo hacer todo. Entonces, esas 5 actitudes son riesgosas. Si nosotros no estamos bien de motivación, no estamos bien de descansados con el estrés, la fatiga, la ansiedad o todo lo que nosotros afecta a las emociones, sumado a esto, actitudes que podemos adquirir, podemos comprometer la integridad del vuelo. Entonces es importante que nosotros tengamos bien en claro lo que tenemos que hacer y la responsabilidad que tenemos que hacer. Acá les comparto el antídoto para justamente prevenir esas actitudes. Anti-authority, hay que seguir las reglas. Es importante seguir las reglas, por algo están. El FARAIN, que lo podemos encontrar como la legalización de Estados Unidos, es muy importante, son las legislaciones y es un libro muy grande que está todo ahí y nosotros tenemos que seguir las reglas porque es importante y eso hace que la aviación sea segura. Si están, es porque hay que respetarlas. Impulsivity, ¿por qué ser impulsivo? Primero hay que pensar, después hay que analizar y después hay que actuar. Si actuamos rápido y no pensamos, un accidente o un incidente nos espera. Hay que ser muy atentos y tener justamente la cautela para actuar. Invulnerability, o sea, no me puede pasar a mí, yo soy invulnerable. A nadie está excepto de nada. Por eso todas las fases del vuelo son críticas, desde la puesta en marcha hasta el landing o hasta cuando apagamos los motores. En todas las fases del vuelo puede haber una situación adversa y anormal. Por eso, como dije, tenemos que estar preparados, capacitados y motivados para afrontar todo lo que se presenta. Machismo, macho, I can do it. Yo lo puedo hacer absolutamente todo. Todo es lícito, pero no todo te conviene, dice la frase, en el sentido que yo la aplico en el vuelo, que hay un proficiency y un currency. Podemos estar current, pero nuestro proficiency no es el acorde para una situación determinada. Entonces cada uno tiene que estar preparado y capacitándose en la etapa que le corresponde y eso significa que no todos podemos hacer todo cuando queremos, sino tenemos que respetar las etapas de nuestro entrenamiento y formarnos como corresponde. Eso es lo que hace evitar lo que es macho, pero tampoco tenemos que entrar en lo que es la resignación, porque bueno, está bien, no lo puedo hacer. No, hay que practicar, hay que entrenarse, hay que estar motivados, hay que estar capacitados y constante entrenamiento para poder alcanzar lo que realmente se corresponde para lo que tenemos que hacer. Así que para finalizar, yo creo que todos conocemos esta frase, que no es tu actitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. Bueno, eso aplica para todos los órdenes de la vida, pero para que
nuestra actitud determine nuestra actitud y nosotros tengamos altitud, hay que complementarlo con todo lo que hablé. Motivación, entrenamiento, humildad, responsabilidad, ponerse en el lugar del otro, entrenar, estudiar, porque en la aviación es un estudio y una capacitación constante. Los que están activamente en una línea aérea creo que van a simulador cada 6 meses y tienen que dar exámenes y pruebas constantes y deben ser muy cansadoras porque realmente ese entrenamiento es muy, muy fuerte y es para justamente evitar estos riesgos. Entonces, recordemos el acrónimo que se estudia en Estados Unidos de I'm safe. Illness, si estamos enfermos, nos sentimos mal, ¿nos conviene ir a volar o no? Medication, hay medicamentos que generan mucho cansancio, generan estrés, generan fatiga, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Podemos o no podemos volar? Estrés, manejar el estrés, fatiga, estamos cansados, alcohol, el alcohol, en Estados Unidos 0,04, tolerancia cero, es lo mismo que al manejar nadie quiere tener un DUI, si tenés un DUI perdés la licencia, no volás nunca más, te quedan tu récord y no volás nunca más. Entonces hay momentos para hacer lo que debemos y hay momentos para disfrutar. Entonces implica una responsabilidad, implica un compromiso. Eating and emotions, manejar las emociones. Por eso yo hablo de la motivación, las emociones, la fatiga y el estrés, todo tiene que ver con el todo. Por eso la importancia de los factores humanos con la motivación. Entonces la conclusión que puedo dar es, if I am safe, I am good pilot. Si estamos salvos, si estamos seguros, vamos a ser buenos pilotos, buenos tripulantes y vamos a hacer que el medio de la aviación sea mucho más seguro y sea mucho más lindo y siga siendo lo importante como es, que depende de nosotros y de cada uno del aporte. Por eso yo considero que la motivación y los factores humanos es muy importante. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado.